Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Pero ya tenemos enlazado vía Zoom a Gerardo Chirinos, él es psicólogo deportivo, y vamos a hablar justamente de cómo se tiene que preparar los jugadores ya con miras, ¿no?, a puertas de este partido de repechaje que será el lunes 13 de junio. Doctor Chirinos, ¿cómo está? Es un gusto saludarle y bienvenido nuevamente aquí a RCR Deportes. ¿Cómo estás, Santino? Agradecerte por esta invitación y bueno, con bastante expectativa por lo que se viene, con bastante expectativa y quizás un poco de ansiedad también por propio de la situación, por lo que la selección se encuentra viviendo nuevamente después de 5 años desde que se obtuvo pues la clasificación a Rusia 2018. Doctor Chirinos, ¿cómo se tiene que trabajar sabiendo que es un partido sí de repechaje, que Perú ya ha jugado un partido de repechaje, pero en distintas circunstancias? Porque anteriormente el repechaje era a partido doble y este partido solamente va a ser a partido único. ¿Cómo se tiene que trabajar en el plano mental, en el plano psicológico, en este encuentro que es vital para la selección peruana? Bien. En una oportunidad te comentaba precisamente que en cuanto a lo que es la preparación mental del deportista, es básico, es fundamental trabajar en base a recuerdos, trabajar en base a situaciones que ya han sucedido, situaciones positivas. Y bueno, aquí vamos haciendo quizás un contraste, un paralelo. En la psicología deportiva nos sirven no solamente los recuerdos positivos, sino también los recuerdos negativos. En el sentido de, empiezo por lo negativo. ¿Por qué me sirve un recuerdo negativo a mí? Porque eso me impide caer en el exceso de confianza. Sabiendo que quizás si me remontaron un resultado, tengo que tener en cuenta aquellos errores que cometí para no repetirlos. Entonces, esos errores me hacen, digamos, pisar tierra, me hacen aterrizar y me dicen que en un partido abierto, en un juego abierto, en un deporte colectivo, no solo colectivo, sino también un deporte, ya lo decía, abierto, en donde no hay una pauta, en donde no hay un guión, como en la gimnasia, por ejemplo, o la gimnasia con aros, en donde el gimnasta se prepara, da los saltos, ejecuta su técnica y listo, se acabó. Duró ni un minuto y ya está, es lo único que tienes que hacer. Ese es un deporte cerrado. Pero en un deporte abierto cualquier cosa puede suceder, el nivel de incertidumbre es mucho mayor. Entonces yo tengo que aprender a no repetir errores, y los recuerdos negativos me sirven para no caer en el exceso de confianza y, por el contrario, dejar de pensar en el error y tratar de mantener mi nivel de autoconfianza a un nivel apropiado, un nivel seguro. En el caso de los recuerdos positivos, eso le sirven al jugador para, llámese como técnica de autoinstrucción o también para poder ganar autoconfianza. Los recuerdos positivos le dicen al jugador: si ya has hecho esto, lo puedes volver a hacer. Si ya has estado en una situación parecida y te ha salido, te ha resultado positivo, te ha resultado efectivo, lo puedes volver a repetir. Y eso no solamente sirve para el juego como tal, el partido, la situación, que tiene mucha presión desde ya, sino también para casos muy específicos, muy puntuales, como por ejemplo un penal, por ejemplo un tiro libre, situaciones, ejecuciones técnicas muy específicas. Y me quiero referir, por ejemplo, aquí al penal errado por Christian Cueva en el partido con Dinamarca en el debut de Perú en Rusia 2018. Claro que sí. Ese es un recuerdo negativo para Christian Cueva. Un recuerdo negativo porque no solamente fue ese penal, sino también
contra Colombia en los cuartos de final de la Copa América Estados Unidos 2016, Cueva también erró un penal en la definición, y eso nos valió la eliminación. Bueno, eso no solamente fue Cueva, sino también Trauco. Pero digamos que Cristian Cueva, hablando de un caso específico, no tiene un buen recuerdo en cuanto a ejecuciones de tiro penal. Entonces es eso en lo que tiene que trabajar, en base a quizás situaciones en donde sí hubo resultados favorables, y bueno, eso por mencionar casos puntuales. Pero en general la selección tiene que mentalizarse en las condiciones en las que viene el rival, en que va a ser un rival, si es por el lado de Australia, un rival similar a Nueva Zelanda, un rival al que ya le ha ganado incluso en el Mundial, porque Perú le gana, recordemos, 2-0 con goles de Guerrero y Carrillo en Rusia 2018. En el último partido. Entonces, en el último partido, un partido oficial, un partido de Mundial. Entonces, Perú le ganó y se lo ganó con dificultad, sí, pero con autoridad también. Porque si bien Australia estuvo cerca de descontar en algunas ocasiones, un balón que por ahí saca Anderson Santamaría en el segundo tiempo, en ese momento Anderson Santamaría, en este momento su presente es otro, ya lo sabemos, pero digamos que enfrentando a este tipo de rivales, o quizás a un rival que todavía no conoce técnicamente tanto como en el caso de Emiratos Árabes, y para eso Ricardo Gareca estará el día de mañana con su comando técnico en Qatar para ver pues un viaje express que van a hacer con el comando técnico para más o menos acercarse, aproximarse a lo que va a tener, a lo que va a ser o Emiratos Árabes o Australia. Pero desde ya mentalmente la preparación del jugador, bueno, para resaltar y cerrar la idea, Ricardo Gareca, en una de las entrevistas que dio, en una de las conferencias de prensa, dijo puntualmente que el jugador peruano mentalmente es muy fuerte. Y es cierto, porque ya demostró que es capaz de sobreponerse a la adversidad. Recordemos que hace un año la selección por estas fechas fue goleada por Colombia en el Nacional. Entonces, y 4 o 5 días después fue a Quito y le ganó a Ecuador. Entonces, mentalmente la selección tiene armas, tiene argumentos, pero tiene que asimilar que es capaz de lograr el objetivo, como lo ha venido haciendo hasta ahora. Y yo creo que si mentalizamos en base a nuestros recursos personales y en base a los objetivos que se han trazado y en base a la canalización de la presión que tienen encima, como es la presión social, la presión mediática que puede haber, yo creo que la selección puede salir airosa si realmente se mentaliza y se enfoca en lo que realmente quiere. Ahora, doctor, también hay algo importante, ¿no? Y acá también juega un papel importante en la prensa, porque luego del partido de ayer de Nueva Zelanda contra Nueva Zelanda, que Perú gana 1-0, ya la prensa salió a decir que Gianluca Lapadula, que lo otro y más temas, ¿no? De portadas de los diarios deportivos. ¿Cómo hacer para que no se desvíen los jugadores o también el comando técnico, para que no se desvíen del objetivo principal, que es el partido del lunes 13, con noticias que quizás no vienen al caso y que al contrario generan más intensidad, generan mayor preocupación, sobre todo porque también los jugadores están preocupados obviamente del partido del día lunes? ¿Qué cosa tiene que hacer ahí el jugador y el comando técnico, sobre todo? Evitar esas noticias, evitar esas informaciones. ¿Cómo se tiene que trabajar en ese aspecto? Sí, precisamente me has traído a la mente un suceso que ocurrió con Maradona en la época de Bilardo hace no hace mucho tiempo ya, allá cuando se preparaba el Mundial de México 86, en el que Argentina sale campeón. Y precisamente en una charla que tenía Maradona con sus compañeros, con Valdano, con Burruchaga, ¿no? Esa selección ganadora de México 86, la selección argentina, estaban precisamente tocando este tema de qué hacer con los periodistas, qué hacer con la prensa, porque la prensa en ese tiempo estaba matando a Bilardo y lo querían bajar del avión pocos días antes de que Argentina viajara a México. Y bueno, Maradona hizo lo siguiente,
porque había mucha, esto sucedió durante un entrenamiento de la selección en Argentina, en el predio de Seiza, si no me equivoco. Entonces, había periodistas cubriendo el entrenamiento y le dijo a sus compañeros: láncenles el balón, láncenles el balón, así de la nada, de manera deliberada, láncenles el balón. Si saben cómo agarrarlo, si saben cómo detenerlo, algo sabrán de fútbol, algo sabrán. Y le lanzaron el balón y obviamente nadie supo cómo responder, se desconcertaron, ¿por qué los jugadores hacen esto? Una manera para Maradona, en ese momento capitán del equipo, de decirles a sus compañeros: no nos preocupemos por lo que están diciendo, ¿no? Exacto, y sin desmerecer, y lo digo con todo respeto para los periodistas, porque también hacen una labor importante en cuanto a lo que es el seguimiento, el enfoque, las estadísticas, el presente de la selección. Pero Maradona en ese momento, yo hablo de lo que le quiso transmitir Maradona a sus compañeros: no se preocupen tanto por lo que digan quienes no saben de fútbol como nosotros, quienes no están aquí dentro del campo. Y quizás lo podemos extender también para nosotros, porque aquí podemos estar especulando, analizando, pero quienes están en el campo son únicamente los jugadores y el comando técnico. Así es. Y los jugadores en este caso tendrían que, como se diría coloquialmente, bañarse en aceite y mentalizarse solamente en lo que se quiere, porque comentarios va a haber siempre, buenos y malos. Ahora, ¿qué tipo de comentarios hay y con qué intención? Porque en este momento, y lo digo de una manera ya no tanto como psicólogo, sino más bien viendo lo que ha venido ocurriendo en el proceso eliminatorio de la selección peruana en este tiempo, muchos que desde el inicio le bajaron el dedo a la selección, muchos que desde el inicio querían sacar a Gareca del cargo, querían que pedían la cabeza de Gareca, olvidando los pergaminos que tiene, teniendo en cuenta que esta selección, este proceso, este ciclo de Ricardo Gareca es, si no el más ganador que tiene la selección, es uno de los más ganadores después de el oso Marcos Calderón, claro. campeón con la Copa América en el 75, claro. Con Perú en la Copa América en el 75, que fue capaz de romper rachas, que fue capaz de ganar en Quito, de ganar en Asunción, de ganar en Barranquilla, de llevar a una final de Copa América a la selección. Entonces no se puede desmerecer simplemente por lo que ocurre en un solo partido. Y ahora, precisamente como lo mencionaste, el día de ayer, en opinión personal, la selección jugó a media máquina, en opinión personal, pero tampoco debemos olvidar que muchos jugadores, o algunos, para no exagerar, como André Carrillo, venían solamente sumando 30 minutos en su club, luego de una lesión seria. Yotun, que si bien es titular en Cristal, no tiene el nivel competitivo que tenía en Cruz Azul. Claro, es la verdad. Exacto. Entonces, eso es por un lado. Peña, a veces está, a veces no está. Cristian Cueva no terminó de conectarse como tal en el medio campo, y él es el que maneja los hilos del partido. Carrillo, que cuando no está, el juego no funciona. Advíncula, que no solamente es seguridad en lo que es la marca por derecha, sino también te da opción de ataque, de pasar al ataque, y se asocia bien con Carrillo. Advíncula no estuvo ayer, entonces hay que tener todo eso en cuenta, pero también tener en cuenta que esta selección, viendo los resultados adversos cuando los tuvo, fue capaz de levantarse, fue capaz de, como se diría también, Gareca fue capaz de levantar al muerto que era la selección después de la vapuleada que nos metió Colombia en el Nacional, y de ir 4 o 5 días después a Quito y ganar. Entonces la función de la prensa en este caso va a tener que ser tomada por los jugadores, dependiendo ya de una forma muy personal. ¿Cómo tomo este comentario? O lo tomo como de los muchos comentarios que siempre hay, o simplemente lo termino por asimilar y creer realmente que la crítica es mala,
que la crítica a mí me va a limitar y que va a terminar por voy a terminar repitiendo. Eso también es importante de mencionar. Y aquí, para cerrar la idea, cito el ejemplo de Anderson Santamaría. En los 3 errores puntuales que tuvo, tanto en Copa América como en eliminatorias, cuando quiere salir jugando ante Neymar, el tipo quiso sacarse una espina, el tipo estaba con la espina, estaba ahí, tenía en la mente, me han hecho leña, me han vapuleado, yo tengo que callarlos y tengo que salir jugando porque es mi estilo, porque yo no soy un defensa cualquiera, yo salgo jugando. Y el tipo, por querer sacarse la espina, por querer callarles la boca a los periodistas, terminó cometiendo el error que hasta ahora todos recordamos. Entonces, ¿cómo sale el deportista? ¿Cómo quiere mentalizarse? O pensar en el error, o pensar simplemente en ejecutar su papel, su función. Eso es muy importante. Doctor, le agradezco nuevamente por estar aquí en RCR Deportes. Seguramente vamos a estar hablando en otros programas sobre la selección y lo que vaya a venir de acá el lunes. Muchísimas gracias y ya estamos nuevamente en contacto, en coordinación para poder tenerlo en un programa más de RCR Deportes. Con mucho gusto, Santino, con mucho gusto. Bien, doctor, muchísimas gracias. Perú. Ojalá que todo nos vaya bien el día lunes. Muchas gracias, claro, doctor. Que sí, arriba Perú. Gracias. Bien, amigos, así el doctor Gerardo Chirinos, el psicólogo deportivo. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.